Buenos días, pastor. Gracias por sus mensajes. Cada día lo escucho y lo reenvío a Cuba, que está tan necesitada de la palabra. Que Dios lo bendiga. Palabra de Dios desde Miami. Qué bendiciones, Pastor Manuel Sierra. Nos ha ministrado tanto esta predicación. Esta palabra es palabra de Dios. Amén. Qué bendición, esta bendita palabra. Ayer me sentía morir, y Dios trajo esta bendita palabra ahora a mi vida y me siento en victoria. Gloria al Santo de Israel. Últimos tiempos. Luego, lo que vemos nos indica el tiempo en el que estamos, y el tiempo en el que estamos nos ayuda a prepararnos para ver lo que vamos a ver. Hoy hablábamos justamente en la clase que teníamos que a lo largo del año las 12 tribus de Israel, que en ese momento era el único pueblo que Dios tenía, podían saber en todo momento de su relación con Dios en qué momento se encontraban. Por ejemplo, el Señor les obligaba a las familias de Israel obligatoriamente a subir 3 veces al año a adorar a Dios a Jerusalén. En la fiesta de la Pascua, en la fiesta de Pentecostés o Shavuot, como la llamamos, y la fiesta de los tabernáculos. En esa época el pueblo no podía irse de vacaciones, no podía ir a la guerra. Luego ellos sabían que si estamos en la primavera hay que ir a Jerusalén. Entonces se preparaban en cuanto a la comida, en cuanto a la ropa, en cuanto a lo que iban a comer, lo que iban a vestir, se preparaban para un largo viaje. Luego el resto del año, o entre fiesta y fiesta, ellos se dedicaban a sus labores, el que era agricultor a la agricultura, el que era ganadero a la ganadería, etcétera, porque según el tiempo del año ellos sabían a dónde tenían que ir o a dónde no tenían que ir. Es decir, no es la voluntad de Dios que el pueblo del Señor esté desorientado. Hoy en día tenemos muchos sistemas para orientarnos. Hoy en día prácticamente es muy fácil orientarnos y saber las coordenadas donde nos encontramos en cualquier momento, porque la tecnología nos ha ayudado muchísimo pues a orientarnos si vamos a una ciudad o a un país que no conocemos. Y bueno, en fin, hay mapas, hay GPS y hay un montón de sistemas, y en el móvil podemos llevar incluso hasta la calle exacta y cuánto nos falta y cuánto nos falta para llegar a la casa, etcétera. Pero en aquellos tiempos el Señor hablaba a través de fiestas que servían para recordar cosas que habían ocurrido, y fiestas que también les preparaban para cosas que iban a ocurrir en el futuro, ¿verdad? Entonces estamos viviendo en unos tiempos en las que las señales que nos ha tocado ver a nosotros, que dicho sea de paso, ya estamos comenzando a verlas, pues no eran las señales típicas de la época del apóstol Pablo, ni eran las señales de la época de Daniel. Si ustedes leen, por ejemplo, el libro de Daniel, Daniel escribió para ti y para mí. Daniel no escribió para él. De hecho, tú entiendes hoy perfectamente cosas que Daniel escribió, que Daniel no sabía ni lo que estaba diciendo. No entendía. Pero el Señor le decía, tú escribe, limítate a escribir, que haya un registro para que mi pueblo sepa en todo momento por dónde van los tiros, pero esto no es para tu tiempo, sino para el tiempo del fin, para los tiempos finales. Entonces vemos cómo el Señor a lo largo de la historia nos ha ido indicando cómo actuar y cómo vivir en cada momento y en cada lugar. Una de las cosas que veíamos hoy en la clase es que el libro del Génesis es el plano de la creación y al mismo tiempo es el desarrollo comprimido de todo lo que iba a ir ocurriendo a lo largo de la historia. Vemos, por ejemplo, en el primer versículo de la Biblia, una de las cosas que vimos hoy en la clase, creo que es algo muy interesante, en el primer versículo de la Biblia, las palabras que aparece una palabra, que es la palabra, o la letra, perdón, la letra Aleph, que se puede también pronunciar por Elef, que significa 1000. Entonces contamos cuántas de esas letras aparecen en el versículo 1.1 de Génesis, y aparecen 6 letras Aleph, 6 períodos de 1000 años cada uno. Y claro, en ese momento se escribió, tal vez no se sabía lo que eso significaba, pero como la Biblia se ha ido completando y completando y completando a lo largo de la historia, llegamos al famoso Salmo 90, que es otro de los salmos hermosos que hay en la Biblia, cuyo autor fue Moisés, y él da una revelación increíble, y él dice que para el Señor 1000 años es como un día, y un día es como 1000 años. Luego ya en el libro del Génesis, aunque no se entendía lo que quiso decir en ese momento el Señor,
ya el Señor nos está diciendo que Él va a revelarnos lo que va a pasar en un periodo de aproximadamente 6.000 años desde Adán, no desde el principio de la creación, desde Adán hasta nosotros, desde Adán hacia atrás, ahí ponle todos los millones de años que tú quieras, desde Adán hasta nosotros, el Señor nos va a contar lo que va a pasar en los próximos 6.000 años. Y a lo largo de todo lo que llamamos Antiguo Testamento, encontramos cómo esperaba Dios que el hombre reaccionara en cada uno de estos días o en cada uno de estos milenios. Y no vamos a hablar hoy acerca de eso, pero es muy interesante ver cómo lo que Dios creó en el día primero, en el día segundo, en el día tercero, coincide. Si dividiéramos la historia de la humanidad desde el primer hombre, Adán, en el jardín del Edén, hasta hoy en día, en 6.000 años, veríamos que coincide matemáticamente lo que ha ido ocurriendo en estos últimos milenios con lo que el Señor hizo en los primeros 6 días de la creación. Y curiosamente, en el último y maravilloso libro del Apocalipsis, encontramos que hay todavía un día o 1.000 años, que la Biblia lo llama el milenio, que no es un tema que se habla solamente en el Nuevo Testamento, sino que ya Isaías habló muchísimo del milenio, y otros profetas, hablándonos de que cuando viniera el Mesías, por segunda vez, cuando viniera el Señor, Él establecería su sede de gobierno, su trono, desde la ciudad santa de Jerusalén, y reinaría sobre las naciones de la tierra durante 1.000 años. Qué curioso cómo todo matemáticamente, ¿verdad?, cómo todo va encajando en el programa, en la agenda del Señor. Lo importante es saber qué espera Dios de mi vida hoy. Yo no estoy a punto de esperar un diluvio, aunque dicen que esta noche va a diluviar, aunque dicen que esta noche y pasado mañana y mañana va a llover, pero hay una promesa. ¿Cuál es la promesa? Que el Señor nunca más destruiría la tierra por medio de un diluvio. Así que si llueve mucho, no se asusten, porque no se va a destruir la tierra por un diluvio, porque no es la señal de nuestro tiempo, esa fue la señal de otro tiempo. Por lo tanto, el libro de los Salmos nos marca las distintas situaciones por las cuales un ser humano o el pueblo de Dios va a ir pasando. ¿Cómo actuar en tiempos de alegría? Bueno, pues ¿qué dice la Biblia? ¿Está alguno alegre? ¿Qué dice la Biblia? Póngase a cantar. Eso es lo que dice la Biblia a la persona que está alegre. ¿Está alguno alegre? Póngase a cantar. Exprese su gratitud cantando. Dice, ¿pero está alguno enfermo? Luego, no todos van a estar alegres. Puede ser que haya un hermano alegre y al lado tuyo haya una persona enferma del cuerpo o del alma. Dice, pues póngase a orar. ¿No dice eso la Biblia? Entonces la Biblia nos dice cómo tenemos que actuar en cada momento. Y el Salmo 130, que en el texto original tiene 54 palabras, no las he contado en español, pero en el texto original tiene 54 palabras, es un salmo que le indica al hombre cómo tiene que actuar cuando quiere volver al Señor. Es lo que se llama teshuvá, cuando quiere hacer arrepentimiento, cuando hace un alto en el camino y llega a un punto en el que dice, yo así no puedo continuar, yo así no puedo seguir. Me paro, reflexiono, medito y tengo que tomar una decisión. ¿Cómo? Vamos a leer en el Salmo 130 una vez más, y os vais a dar cuenta que van a aparecer en este Salmo diferentes nombres del mismo Dios. Por ejemplo, en el Salmo 130, versículo 1, aparece el nombre Jehová, que es el nombre propio de Dios, esas famosas 4 letras, Yod, Hei, Bat, Hei. En el versículo 2 aparece la palabra Señor, y la palabra es Adonai, no es el nombre propio de Dios, es otro nombre. En el versículo 3 aparece el disminutivo, que es Yah, que serían las 2 primeras letras, hay 4, ¿no? Yod, Hei, Bat, Hei, las 2 primeras, Yod, Hei es Yah. Luego, otra vez en el versículo 3 aparece la palabra Adonai. En el versículo 5 vuelve otra vez a aparecer el nombre propio de Dios. Y en el versículo 6 aparece Jehová, pero no es Jehová, no es el nombre propio de Dios el que aparece en el texto original, sino vuelve otra vez a salir Adonai. Luego Adonai aparece varias veces. En el versículo 7 aparece 2 veces el nombre de Dios. Es decir, que la persona que está escribiendo este salmo, que lo más probable es que haya sido el rey David, es un gran conocedor del nombre de Dios, de los nombres de Dios, mejor dicho, y de la esencia de cada nombre. Fijaros que él menciona el nombre propio de Dios
porque lo conoce. Pero aparte de mencionar el nombre propio de Dios, a ese Dios lo llama mi Señor. Y hay una gran diferencia entre nombrar a Dios de una forma genérica o así en plan general y reconocer y admitir y confesar que ese Dios, aparte de ser un Dios todopoderoso y creador, es mi Señor. Y aquí está la gran diferencia entre el que menciona el nombre de Dios en vano, sin saber lo que está diciendo, y el que menciona el nombre de Dios con conocimiento de causa y puede tratar a ese Dios como su Señor. La palabra Señor sabemos que en el texto original significa amo. Es decir, es una persona que no solamente conoce a Dios por lo que sus padres tal vez le han contado, por lo que ha podido leer en la Biblia, porque se ve que tenía acceso a las Escrituras, sino que es un hombre que tiene relación y tiene comunión con Dios. Y esto es lo importante de la vida, hermano. No tener solamente un conocimiento teórico de Dios, sino poder llamar a ese Dios Señor, poder llamar a ese Dios Padre, poder llamar a ese Dios mi amigo, etcétera, etcétera. Y no solamente eso, sino que este hombre además sabe perfectamente que puede mencionar el nombre de Dios y no lo está haciendo en vano, porque la actitud con el que está nombrando el nombre de Dios es muy importante. Y vamos a leer, por ejemplo, el versículo 1 dice: de lo profundo, oh Dios, a ti clamo. No es una oración superficial, no es para quedar bien ante la galería, sino que él está clamando sinceramente delante del Señor y le pide al Señor que oiga su voz y que sus oídos estén atentos a la voz de su súplica. No viene con exigencias, sino viene suplicando misericordia. Como vamos a leer, viene suplicando al Señor que le perdone, que le restaure, porque en la vida de todos y cada uno de nosotros habrá momentos en los que tendremos que pedirle al Señor que nos restaure. Habrá momentos en los que tendremos que pedirle al Señor que nos sane. Habrá momentos en los que tendremos que pedirle al Señor que nos libre. Habrá muchos momentos y circunstancias, pero en cada momento y en cada situación en la que nos encontremos, sabemos que nuestro Dios está de nuestra parte. ¿Cuántos dicen amén? Él llama al Señor amo porque Él está aceptando, Él se está sometiendo a la cobertura de Dios. Por eso dice la Biblia que cuando alguien llama al Señor Señor, esa persona puede llegar a ser salva. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, el amo de tu vida, el líder, la cabeza, la autoridad de tu vida, puedes llegar a ser salvo. No es simplemente mencionando el nombre de Dios. Satanás en un momento determinado puede nombrar el nombre de Dios. Un inconverso puede hablar incluso del nombre de Dios de una forma muy fría y lejana. Pero este hombre, el salmista, está quebrantado, está humillado, se está sometiendo a la autoridad del Señor. Y entonces vemos que los pecados todos son perdonados siempre y cuando haya un genuino y sincero arrepentimiento delante del Señor. Y esto es lo que está haciendo este hombre, pedir perdón, y le dice en el versículo 4, porque en ti hay perdón para que seas reverenciado. Él conoce a Dios, él sabe que Dios es un Dios perdonador, pero un Dios que perdona en la medida en el que el hombre se acerca a Dios y que no se puede acercar de cualquier manera. Por ejemplo, cuando estudiamos detenidamente el Antiguo Testamento y vemos el famoso día que se ha celebrado hace unos días, del Día del Perdón o el Día del Yom Kippur, vemos que el representante de la nación, el famoso sumo sacerdote, antes de entrar a la presencia del Señor, al lugar santísimo, a interceder por el pueblo, él primeramente, él tenía que presentar un sacrificio delante del Señor, porque no es que estaba en un nivel en el que él no necesitaba ser perdonado. No, cuidado, él era una persona muy importante. Él era el representante del pueblo delante de Dios y al mismo tiempo el representante de Dios delante del pueblo. Pero eso no significa de que él podía entrar a la presencia del Señor con toda libertad, sino que él también tenía que pedir perdón. La Biblia nos enseña que entraba amarrado por la cintura, porque en el caso de que él se confiara, en el caso de que él bajara la guardia y creyera que él no necesitaba perdón, caía muerto, fulminado inmediatamente en la presencia del Señor.
y tenían que sacarlo fuera, nadie podía entrar a buscarlo. Por lo tanto, este hombre apela al perdón de Dios porque conoce a Dios. Cuando una persona conoce a Dios, no se hunde, no se deprime, no se amarga. ¿Por qué? Porque sabe que aunque Dios no tolera ni soporta el pecado, también sabe que cuando hay arrepentimiento sincero, Dios siempre perdona y Dios siempre nos restaura. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a Éxodo capítulo 34, por favor. Segundo libro de la Biblia, Éxodo capítulo 34, donde vemos un momento en el que Moisés está en la presencia del Señor. Él tiene que subir por segunda vez a la presencia del Señor con unas piedras, porque las primeras piedras las ha roto, y tiene que volver a subir al monte. En este momento, en esta ocasión, Dios no le va a dar otra vez los 10 mandamientos, sino que ahora él tiene que subir con las tablas bien lisas, bien preparadas, para que Dios nuevamente vuelva a escribir los 10 mandamientos. Y aunque no voy a hablar de esto, pero el texto que nos habla de los 10 mandamientos nos da a entender que aquellas piedras tenían algo milagroso. No eran simplemente piedras escritas ahí y que se podía ver la letra, sino que, a ver si lo puedo explicar, eran como traslúcidas. Es decir, si yo te pongo la piedra así, tú podrías leer lo que pone, pero yo también puedo leer lo que pone aunque estoy al otro lado. Se me ocurre el ejemplo, el otro día pensaba cómo podía explicar esto. A veces cuando vamos conduciendo, vemos que detrás de nosotros viene una ambulancia. Y cuando vemos por el retrovisor, leemos desde el retrovisor perfectamente la palabra ambulancia. Pero si miras la palabra ambulancia no desde el retrovisor, sino desde afuera, no se entiende, está al revés. ¿Me explico? Pero cuando la ves en el retrovisor, sabes que es una ambulancia porque tú lo lees. Pero si no ves donde tienes que mirar, el mensaje no te llega. En cierto sentido, nos da a entender la Escritura que los 10 mandamientos eran como una especie de piedras translúcidas, transparentes, que se podían leer desde la óptica del que las miraba y también del que las llevaba. Pero el que las miraba, si yo las llevara, yo podía leer la explicación y ustedes solamente el mandamiento. No quiero enrollarles porque la verdad es que es algo muy interesante, pero el Señor todo lo hace perfectamente, ¿no? Y dice aquí en Éxodo capítulo 34, el Señor le dijo a Moisés: alízate, prepárate 2 tablas de piedra, como las primeras. Escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana, sube de mañana al monte Sinaí, preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Que no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas, ni bueyes pascan delante del monte. Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, se levantó de mañana, subió al monte Sinaí como le mandó el Señor, y llevó en su mano, dice, 2 tablas de piedra. El Señor descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre del Señor. He encontrado en el Antiguo Testamento 11 veces, 11 versículos diferentes donde dice que Dios descendió. Y es interesante, tal vez en un día de estos le daré los versículos, 11 veces en los que Dios dice que desciende, que se acerca al hombre, ¿no? Y la 12ª vez que desciende es cuando viene a través de su Hijo, ¿no? En el Nuevo Testamento. Pero en el Antiguo Testamento encontramos 11 veces, 11 versículos diferentes donde Dios desciende, y esta es una de ellas. No es la primera, ya había descendido en otras ocasiones, por ejemplo en la Torre de Babel, cuando bajaba para hablar con Adán y Eva. En esta ocasión Dios desciende, se acerca al hombre, y entonces dice en el versículo 6, y pasando el Señor delante de él proclamó, y ahora sale el nombre propio de Dios, el Señor, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró, y ahí comienza una conversación Moisés con Dios muy interesante, ¿no? Estoy plenamente convencido de que David, que tenía un ejemplar
de la Torá en su casa, porque era obligación que todos los reyes tuvieran un ejemplar completo de lo que llamamos la ley o la Torá del Antiguo Testamento, había leído estos textos. David sabía perfectamente que Dios no tolera el pecado, que con Dios no se puede jugar a este juego peligroso, que la paga del pecado es la muerte, que las consecuencias del pecado a corto y a largo plazo son terroríficas, que incluso a veces nuestros pecados, cuando no hay un genuino y verdadero arrepentimiento, pueden llegar a salpicar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos, y es una cosa increíble cómo algo que empezó como un juego, algo que empezó como algo sin importancia, puede llegar a salpicar a gente que ni siquiera aún ha nacido. Es increíble, ¿no? Y David sabía perfectamente que Dios no tolera el pecado. Claro, el concepto, la palabra pecado, es una palabra que viene de un trasfondo guerrero. En la Biblia hay muchísimas palabras que no son palabras, digamos, sagradas, palabras originales de la Biblia, sino términos que se han utilizado, se han cogido para que la persona que leyera ese término en el contexto en el que aparece, supiera perfectamente lo que el autor trataba de decir, ¿no? Por ejemplo, la palabra pecado se utilizaba en tiempos de la guerra, cuando una persona apuntaba en una dirección y no le salía bien el tiro, y en vez de darle al enemigo, pues no sé, le daba al árbol, o la flecha seguía en otra dirección. Eso se consideraba y se llamaba pecado. Es errar el blanco, es apuntar en una dirección y no darle, ¿verdad? Y vemos que era algo tan importante que el guerrero pudiera acertar a la primera, porque si no le das a la primera a tu enemigo, puede ser que tu enemigo te dé a ti y pierdes la vida, ¿no? Por lo tanto, pecar, errar, fallar, te estaba jugando la vida. Dicen que Alejandro Magno tenía un grupo de mujeres que las llamaban las amazonas, que eran las mujeres que se cortaban una zona, se cortaban un pecho, ¿no?, para que pudieran pegarse bien el arco y pudiera apuntar, y de esa manera no errar el blanco. Entonces era una palabra muy conocida en aquellos tiempos, y eso, los autores de la Biblia tomaron esa palabra, ¿verdad?, para explicar lo que verdaderamente significa y lo que ocurre cuando una persona no acierta y no cumple y no ejecuta la voluntad de Dios en su vida, ¿no? Entonces David sabía perfectamente que cuando uno está en línea con Dios, las cosas ruedan solas, y hay bendición y hay paz, y la bendición del Señor está. Pero cuando uno peca, cuando uno desobedece al Señor, cuando uno piensa que se puede esconder de Dios, cosa que pensó Adán, increíble, ¿verdad? Porque Adán no era ateo, Adán creía en Dios, él sabía que era producto de la creación de Dios, pero llegó a creer que se podía esconder de Dios. Es increíble, una creencia un tanto extraña. David sabía perfectamente que él no se podía ocultar de la presencia de Dios. De hecho, él fue el que escribió el famoso salmo que desde el vientre de su madre, su embrión, vieron los ojos del Señor, bien que entretejido fue formado. Y esa palabra entretejido habla del genoma humano, como es toda una especie de red que Dios teje individualmente para cada ser humano en esta vida, ¿no? Y David sabía perfectamente que Dios es un Dios misericordioso, es un Dios que se goza y disfruta en perdonar, pero que no puede poner en práctica su misericordia y su perdón si no hay por parte del pecador un mínimo de arrepentimiento. Es decir, el tiempo no soluciona las cosas, eso es mentira. Eso es, no sé quién lo ha inventado, no sé de dónde ha salido, pero el pecado, las consecuencias del pecado no se solucionan con el tiempo. Lo único que puede frenar las consecuencias en mi vida y en otras personas del pecado es el arrepentimiento. Por eso él dice en el versículo 4, yo sé que en ti hay perdón. La palabra perdón es una de las palabras más importantes de toda la Biblia. La palabra perdón, tengo por aquí unas notas que tomé, significa también levantar, significa también quitar una carga. Es decir, cuando una persona está bajo la condenación de un pecado cometido, tiene una carga que lo está aplastando literalmente. Y lo que hace el perdón de Dios es quitarnos ese sobrepeso, quitarnos esa carga, pero no porque, aquí no ha pasado nada. No. ¿Cuántas veces hemos oído decir a personas que, que la salvación, hermanos, es gratis? Que el perdón de Dios no cuesta nada. Eso es rotundamente falso. Eso es quitarle méritos al sacrificio de Cristo en la cruz. La salvación, claro que cuesta. A ti no, pero a Él sí le costó la vida. El perdón a ti no te cuesta nada porque pides perdón, el Señor te perdona. Pero ¿quién sufre la consecuencia del pecado? ¿Sobre quién ponemos ese pecado? Pongamos un ejemplo. Una persona está condenada a muerte. Nada lo puede librar. De repente llega otra persona
y le dice al juez o a la autoridad competente: yo sé que esa persona está condenada a muerte, pero vamos a hacer algo, libérenlo a él y mátenme a mí en lugar de él. Claro, esta persona sale en libertad, esta persona sale libre, pero hay otro que va a morir en tu lugar. Es como cuando la persona en el Antiguo Testamento llegaba al altar, a la presencia del Señor, en el altar del sacrificio, y él confesaba su pecado. Él no moría, pero moría otro en lugar de él. ¿Y quién moría? Un animal, una oveja, un cordero, un buey, en fin, depende del pecado que haya cometido y de su poder adquisitivo. No es que él se iba de rositas, pedía perdón y aquí no ha pasado nada. No, no, no. Aquí tiene que haber alguien que muera en tu lugar. Aquí tiene que haber un derramamiento de sangre, porque hay leyes físicas, leyes genéticas, leyes de todo tipo, y hay leyes en el mundo espiritual, y una de las leyes que el Creador estableció es que no se puede perdonar los pecados si no hay un derramamiento de sangre. Claro, por otra parte decimos, pero ¿acaso verdaderamente creemos que la sangre de un buey, de un toro, de una cabra, de una oveja, puede verdaderamente perdonar los pecados del ser humano? Pues no. No, dice la Biblia que lo único que puede perdonar nuestros pecados, ¿qué es? La sangre de Jesucristo. Pero como en el Antiguo Testamento la sangre de Jesucristo no se había derramado, temporalmente, transitoriamente, además servía de preparación, se mataban animales, víctimas inocentes, para que la persona supiera que se podía ir en libertad, se podía ir, entre comillas, perdonado, pero porque otro había ocupado tu lugar, no porque tú no merecías la muerte, porque la paga del pecado, sea cual sea, siempre es la misma, es la muerte. Lo que pasa es que Cristo cargó voluntariamente. ¿No te parece esto tremendo? ¿No te parece increíble que el Señor haya dicho: voy a morir por todos los violadores, asesinos, mentirosos, adúlteros, fornicarios, ladrones, secuestradores? Voy a morir por toda la raza humana. Padre, échame la culpa a mí, máteme a mí. Si uno cuando comete un pecado se siente mal, imagínate lo que es cargar todos los pecados de toda la humanidad, desde Caín, el asesinato de Caín, desde el pecado de Adán y Eva, hasta gente que ni siquiera había nacido en aquel momento cuando Cristo muere hace 2000 años. Pues el Señor voluntariamente ocupa nuestro lugar, y eso es lo que significa la redención, que viene de la palabra rescate. Cuando uno está, secuestrado, piden un rescate. Si pagan 1 millón de euros, soltamos a vuestro padre, o a vuestro hijo, o a vuestro amigo. Si no, lo matamos. Eso fue lo que hizo Cristo por nosotros. El diablo tenía la raza humana entre sus garras. El diablo, digamos que tomó la autoridad en el jardín del Edén. El hombre salió de la cobertura de Dios, y Cristo viene y con su sangre nos redime, con su sangre muere, y con su sangre nos compra para Él. Pero claro, si moría, ¿cómo sabíamos que el Padre, el Dios Todopoderoso, había aceptado el pago, el rescate del Hijo? Pues muy fácilmente. Si no resucita el tercer día el Hijo, es que el Padre no aceptó el precio que el Hijo pagó. Si el Hijo resucita a los 3 días, quiere decir que el Padre recibió la sangre de su Hijo y lo justifica, poniéndolo otra vez delante de la gente, diciendo: la deuda ha sido cancelada. Y eso es lo que es la salvación, es entender que yo soy pecador, que lo que yo he hecho merece la muerte, pero aparte hay otra ley en el mundo espiritual muy interesante, y es que la paga del pecado no es instantánea. Imagínense ustedes, Adán peca, ¡pum!, cae muerto al momento. Eva peca, cae muerto al momento. Caín mata a su hermano, cae muerto al momento. Sería imposible la vida, porque como todos los que estamos aquí hemos pecado, no tendríamos ni un segundo, ni una décima de segundo entre el pecado y el pedir perdón. No tendríamos tiempo. Dios, en su infinita misericordia, dice: has pecado, tienes que morir, pero te doy un margen de tiempo. Es como cuando en Estados Unidos condenan a una persona a la muerte, pero la sentencia no se cumple inmediatamente, sino que lo meten en una cárcel, y a veces ha habido casos, sabemos, de gente que ha estado años en el corredor de la muerte, están condenados a muerte, pero hay como un tiempo de gracia, no donde lo van a salvar, no donde se va a poder salir y hacer una vida normal, sino está esperando la ejecución de la condena.
Pues eso es en cierto sentido lo que ocurre gracias a la misericordia del Señor. Cuando pecamos, no morimos al momento, si no la raza humana no hubiera durado ni media hora, ¿verdad? Porque todos hemos pecado, pero Él te dice, bueno, has pecado, vas a morir, amigo. Pero te voy a dejar un tiempo, y en ese tiempo, ¿qué pasa? En ese tiempo, en el caso de un creyente, viene el Espíritu Santo, que es el que nos convence de pecado, y comienza a hablarnos, y hablarnos, y hablarnos. ¿Podemos ignorar esa voz? ¿Podemos mirar a otro lado? Pues sí. ¿Podemos endurecer el corazón? También. ¿Podemos dilatar el tiempo del perdón? Sí, hermanos, todo lo que quieras, pero tarde o temprano te vas a tener que encontrar con tu realidad. Es como el distanciamiento entre Jacob y Esaú. Conocemos la historia, ¿verdad? Este quiere matar a este sale corriendo, este se queda en su lugar. Y es interesante porque, permítame que haga un paréntesis, en estos días estaba estudiando nuevamente esta historia que siempre me ha gustado muchísimo, y cuando Esaú, el que quiere matar a su hermano después de que muera su padre, que ya ha muerto, se entera de que su hermano Jacob viene del exilio, dice que va contra él, ¿con cuántos hombres? Con 400 hombres. Es increíble, ¿eh? Claro, cuando Jacob se entera de que su hermano viene al encuentro con 400 hombres, se muere de miedo, porque dice, mi hermano viene y me va a arrancar la cabeza. Entonces pone a las sirvientas por delante, a los hijos de estas por delante, luego pone a Lea un poquito más atrás en un segundo campamento con los hijos de Lea, finalmente pone a Raquel y a José, que es a los que realmente él quiere, pero va poniendo, ¿no? Primero vamos entregando lo que menos cuesta, y al final la Biblia dice que cuando viene Esaú con estos 400 hombres, 7 veces se arrodilla Jacob, 7 veces le llama mi señor, y Esaú le dice, pero bueno, ¿tú qué es lo que con tanto campamento y con estos regalos y con tantas ovejas? Y dice, no, es que esto es para mi señor y porque mi señor sabe, y bueno, le hace ahí entre comillas un poco la pelota al hermano, y entonces dice que ahí se reconcilian el hermano mayor con el hermano menor, Jacob y Esaú, y ocurre algo que pocas veces se habla de eso. Y dice que Esaú le dice, bueno, pues ya que nos hemos reconciliado y ahora que ya nos llevamos tan bien, vente conmigo, vamos a vivir juntos. Y Jacob, que es listo como una liebre, le dice, mira, yo tengo muchas ovejas recién paridas, tengo niños pequeños, entonces como tú vas tan rápido por la vida, si yo voy a tu ritmo, en 2 días yo voy a perder todo lo que he adquirido en 20 años. Pues se me van a morir las mujeres, se me van a morir los niños pequeños, se me van a morir las ovejas, los animales, las recién paridas. Vete tú delante y yo te alcanzaré. Entonces dice la Biblia que Esaú se va por un camino, Jacob se va por otro, se va a vivir a un lugar llamado Sucot, curiosamente, y parece como que le miente. Otra vez, volvemos otra vez a lo mismo, otra vez con la mentira, ¿no? Pero en esa conversación que mantienen proféticamente, aunque no se puede ver así a veces así de entrada, Jacob le está diciendo, algún día nos volveremos a ver las caras, al final de los días. Y ahí hay una interpretación muy interesante de cómo Jacob y Esaú se volverán a encontrar en los últimos días. Pero fíjate qué curioso el detalle que quiero destacar. Dice que Esaú se va solo. Esaú se va solo. Jacob se va con toda su familia, Esaú se va solo a Seir, y los 400 hombres que se ve que les había pagado para venir a atacar a Jacob, dice que se van y lo dejan solo. Y mira tú por dónde, leyendo estos días la Biblia, leía que cuando David fue a pelear contra Amalek, porque estos que fueron a ayudar a Esaú eran amalecitas, dice que David está peleando con Amalek en el desierto, les pega una paliza tremenda y 400 jóvenes amalecitas se montan en sus camellos y se van. Y David los deja. Y comencé a estudiar esto y fíjate tú, por haber abandonado, por no haber atacado a Jacob, aquellos 400 hombres en aquel momento, David siglos más tarde tiene misericordia exactamente del mismo número, 400 personas, que salen huyendo, y David no va detrás de ellos, como en otras ocasiones hubiera ido,
sino que él entiende que si tuvieron misericordia de Jacob, Jacob tiene que tener misericordia ahora de ellos, ¿no? Qué misericordioso es el Señor, ¿verdad? Como dice la Biblia que lo que sembramos es lo que cosechamos, ¿no? Medida por medida. Pero volviendo al texto, David sabía perfectamente que si pedía perdón a Dios, Dios lo iba a perdonar. Yo pregunto, ¿cuál es el único pecado que Dios no perdona? Pues la respuesta es muy sencilla. El único pecado que Dios no perdona es el pecado por el cual no nos arrepentimos. Ese es el pecado que Dios no perdona. No es que si el Espíritu Santo... Olvídense, el único pecado que Dios no perdona es aquel pecado que tú has cometido pero del cual no te has arrepentido. Ahora, definamos un poco la palabra arrepentimiento. Porque aparentemente cuando estudiábamos el otro día un poco y analizábamos la vida de Saúl, parece que hay momentos que él se arrepiente, ¿sí o no? Seamos sinceros. Hay momentos en los que él sale de la cueva y cuando David de lejos le muestra el borde del manto rajado y le muestra que podía haberle cortado el cuello pero no lo hizo, en ese momento parece que Saúl se arrepiente, pero no es verdad. Al día siguiente vuelve otra vez a buscar y a intentar matar a David. Y así hay varias ocasiones, ¿no? Y cuando Samuel le llama la atención a Saúl, dice, he pecado, y le pide perdón a Samuel. Cuando al que tenía que pedirle perdón es al Señor, no al hombre, sino pedirle perdón al Señor. Es como Judas, ¿no? Judas hay un momento que dice, uy, ¿qué he hecho? He entregado al Hijo del Hombre. Y en vez de salir corriendo a la cruz, al monte de la Calavera, donde estaba todavía allí colgado el Señor, que yo creo que si hubiera ido y le hubiera pedido perdón, el Señor lo perdona, fíjate lo que te digo, se va al Sanedrín, donde están los judíos, y tira las monedas en el suelo y dice, he cometido una locura, un disparate, he entregado sangre inocente, y como que se arrepiente, pero ¿delante de quién se arrepiente? Delante de los hombres, y sabemos que los hombres no nos pueden perdonar nuestros pecados, sino los pecados solamente los puede perdonar el Señor. ¿Me entendéis, hermano? Por lo tanto, David lo que hace es que le pide perdón ¿a quién? A Dios. Le pide perdón al Señor y dice algo tremendo, y sé que soy digno de muerte, pero a través del profeta Natán le llega la palabra, no morirás, sino que el que morirá será tu hijo. Pero siempre algo tiene que morir, siempre algo muere, ¿verdad? Siempre algo muere, no sé qué podrá ser, no tiene que ser literalmente una persona, ni mucho menos, pero siempre cuando pecamos, siempre algo muere, siempre algo perdemos por el camino. Pero gracias al Señor que también creemos en un Dios que restaura y que levanta a la persona y lo pone otra vez en el camino para que pueda seguir caminando. Amén, hermanos. Dice en el versículo 5, esperé yo a Dios, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Si ya le he pedido perdón, pero yo de momento, yo no he sentido nada, yo no he visto ningún ángel, yo le he pedido perdón y estoy esperando en Dios. Estoy esperando en su palabra, y pone el ejemplo de aquellos hombres que durante la noche vigilaban, eran como los centinelas, eran los soldados del templo de Jerusalén, que durante la noche pues hacían guardia y había vigilias, ¿verdad? Y se intercambiaban como en el ejército, y dice, mi alma espera a Dios más que los centinelas a la mañana y más que los vigilantes a la mañana. ¿Saben lo que le hacían a los soldados del templo cuando se quedaban dormidos? Se quedaban dormidos y venían y le prendían fuego a las vestiduras, y les prendían fuego, y entonces reconocían, el fuego los despertaba. Por eso muchas veces Dios dice que mandará fuego a su pueblo, para que el juicio, para que el fuego de Dios despierte a los que están dormidos y reconozcan que se han quedado dormidos. Entonces, así como él pide perdón y no espera inmediatamente una respuesta de Dios, sino que él espera, no viene con exigencias, él ahora transmite esa actitud de espera y dice que espere también Israel en el Señor, porque en el Señor hay misericordia. ¿Cuántos dicen amén? En Dios hay misericordia. Así que vamos a esperar confiados, tranquilamente. Dios nos va a atender mucho mejor de lo que merecemos. Y dice, y abundante redención. ¿Sí? Él nos va a rescatar, Él nos va a ayudar, pero tengamos paciencia. Tal vez el rescate no es ahora, no es inmediato. Tal vez se tenga que derramar algo de sangre, tal vez tengan que caer algunos por el camino, pero que nos va a salvar y que nos va a proteger y que nos va a redimir el Señor siempre, siempre, no nos quepa la menor duda. Y después dice que Él va a redimir a Israel de todos sus pecados. Ahora, esto que se lee así en 2 minutos, un salmo muy rapidito, que se lee así muy rápidamente, es el proceso de la vida, es el proceso de la vida.
Cuando pecamos, nosotros ponemos el tiempo. Nosotros podemos dilatar o podemos adelantar el tiempo del Señor según la actitud con la que reaccionemos ante el pecado, ante el error, ante la falta o ante el tropiezo que hayamos cometido. Pero siempre en el momento en el que nosotros pidamos perdón al Señor y en el momento en que invoquemos su nombre, el Señor siempre, siempre, siempre va a perdonar. Por eso, una vez que hemos sido perdonados por el Señor nos exige, así como yo a ustedes les he perdonado, ahora ustedes tienen que perdonar a todas las personas que les ofendan y a todas las personas que hagan o les digan algo en su contra. Porque no se puede esperar de nosotros que reaccionemos sin misericordia cuando hemos sido tratados con misericordia. Pero en Primera de Juan, quiero que vayamos a esta carta hermosa, casi al final de la Biblia. En Primera de Juan, Juan nos da unas instrucciones acerca del tema del perdón muy interesante. Leemos, por ejemplo, en Primera de Juan capítulo 1, a partir del versículo 5 dice, Primera de Juan capítulo 1, 5, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, que Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Juan se remonta al Génesis 1, donde dice la Escritura que Dios lo primero que hizo fue crear la luz, que no tiene nada que ver con el sol, si no mezclemos una cosa con otra. El sol fue creado al cuarto día, pero el primer día, el día primero, fue creada la luz. Y dice que separó esa luz de las tinieblas. Las tinieblas se quedaron y la luz se marchó. Entonces dice que esa luz es Dios, es su misma presencia. Y ahora dice algo tremendo, con este conocimiento de que Dios es luz, de que lo ilumina, de que lo sabe todo. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Así que la forma visible y práctica de demostrar que yo estoy en luz y caminando con Dios es observando mi vida, cómo hablo, cómo pienso, cómo vivo, cómo reacciono. Esa es la evidencia, es el botón de muestra de que yo estoy andando en la luz de Dios. Si andamos en luz como Él está en luz, termino de leer el 6. Si andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahí entra el tema de la sangre. Hermano, el tema de la sangre es fundamental a la hora del perdón. Fijaros que cuando el primer hombre pecó y la primera mujer pecó, Adán y Eva, ellos intentaron primero ocultarse de Dios, es lo primero. Reacción lógica, oímos que Dios viene, nos escondemos de Dios, creyendo que se podían esconder de Dios, primero. Segundo, una vez que saben que han sido descubiertos, que Dios sabe dónde está y lo que han hecho, lo segundo que hacen es intentar cubrirse, intentar taparse con hojas de higuera. Pero el Señor, una de las cosas que hace en aquel momento, algo increíble, es que dice que los cubrió con pieles de animales. ¿De dónde salieron esas pieles? ¿Vieron ellos cómo Dios preparaba esas pieles para ellos? Realmente todo esto es un misterio, pero lo que está bien claro es que ellos supieron que animales inocentes tuvieron que morir para ellos poder cubrirse no con hojas de higuera, sino con pieles de animales que tuvieron que morir por culpa del pecado que ellos habían cometido. A partir de ese momento, en la mente del hombre queda grabado que sin sangre no hay perdón de pecados. Ustedes pueden leer, por ejemplo, la famosa carta a los Hebreos y os vais a dar cuenta de que el tema de la sangre es un tema vital, un tema fundamental. Por eso una de las prohibiciones categóricas de la Biblia es que no se puede comer sangre bajo ningún concepto. ¿Por qué? Porque la sangre es algo sagrado, es representación de la vida, y el Señor prohibía categóricamente mezclar una cosa con otra, ni siquiera para la comida, en absoluto. Ustedes van al libro de Levítico, que es el manual del levita, y se van a dar cuenta de que todo giraba en torno a la sangre, y sangre, y sangre, y sangre de animales, y venga animales, y venga animales, para que el hombre supiera que lo único que podía redimir, perdonar a los seres humanos era el tema de la sangre.
Hace unos días hemos dicho que se ha celebrado una vez más en Israel, curiosamente, el único país del mundo que celebra esto. Es increíble, después de tantos milenios, el día del Yom Kippur, el día del perdón, el día del arrepentimiento, cuando el sumo sacerdote entraba en la presencia del Señor. Y si leen ustedes lo que se tenía que hacer, hoy no lo pueden hacer porque no hay templo, pero lo que se hacía era llevar 2 carneros, 2 animales, a la presencia del Señor, echar suertes, a uno se le mataba, se derramaba su sangre sobre el altar, y a otro se le mandaba al desierto, para que muriera allí y se llevara, por así decirlo, todos los pecados del pueblo. Y curiosamente, la historia, y así lo confirman miles de testigos, a ese animal que se le llevaba se le ponía en uno de los cuernos un lacito, un hilo de color rojo, y al que quedaba como sacrificio en Jerusalén también se le ponía otro lacito de color rojo. Por eso, si algún día van ustedes a Israel, se van a dar cuenta que hay judíos por la calle que si le das algo de dinero te ponen un lacito rojo en la mano. Y viene de esto. Pues, bueno, la historia dice que cuando ese animal era llevado al desierto, a un lugar llamado Azazel, ¿verdad? Pues ese animal era despeñado, ese animal moría en lugar del pueblo, y el carnero que quedaba en Jerusalén, pues milagrosamente, ese cordoncito de color rojo que le ponían en el cuerno, se transformaba y se ponía blanco. Entonces ellos sabían que el pecado había sido perdonado durante un año por aquel animal que se llevaba el pecado al desierto, ¿no? Y en eso se basa Isaías, cuando en el capítulo 1 de su famoso libro, él dice que si fueren rojos como el carmesí nuestros pecados, blancos serán, y viene de la tradición del cordoncito blanco y del cordoncito rojo, ¿no? Pero lo curioso es que está comprobado históricamente, y esto fue para los judíos una sorpresa tremenda, que después de la muerte de Jesucristo, el Cordero de Dios que verdaderamente quita el pecado del mundo, todos los animales que mataban en el templo en Jerusalén, el cordoncito rojo no se convertía en blanco. ¿Por qué? Porque ya esa etapa de la historia había terminado y ya no es a través de animales, sino es a través de la sangre de Jesucristo que recibimos el perdón de nuestros pecados, ¿verdad? Entonces el poder de la sangre es tan tremendo que en el mundo de la santería, en el mundo de la brujería, se utiliza el tema de la sangre pues para hacer trabajos y para amarrar y para hacer cosas tremendas, ¿no? Y ustedes pueden ver, por ejemplo, qué poderoso es el tema este de la sangre, que cuando el patriarca Jacob, un hombre que vio con ángeles, un hombre que vio la gloria de Dios, un hombre que era un hombre tremendamente espiritual, pues dice la Biblia que llegó a ser engañado por sus hijos, porque le presentaron una túnica manchada con sangre de un animal, de un cordero, y le hicieron creer que esa sangre no era de un animal, sino era la sangre nada más y nada menos que de su hijo José. Y un hombre tan espiritual, un hombre tan cerca de Dios, fue engañado porque intervino la sangre, y la sangre tiene un poder tremendo, ¿no? Y ese hijo que engañó a su padre con sangre de un animal, años más tarde, si ustedes leen la historia del famoso hijo de Jacob, Judá, él también fue engañado por una mujer con la sangre de un animal, de un cordero, ¿no? Todo se repite a través de la historia, ¿no? Entonces vemos, amados hermanos, que el perdón es algo que tiene que estar enraizado en nuestros corazones. Si Dios no perdona, el cristianismo es falso. Si Dios no perdona, tú y yo no tenemos ningún derecho de estar aquí. Si Dios no perdona, yo no puedo estar predicando esta noche la palabra de Dios. Si Dios no perdona, todo esto es un cuento y un engaño, donde venimos aquí a vernos las caras un par de veces a la semana, pero si Dios verdaderamente no perdona, ¿cuál es el motivo que nos reúne esta noche en este lugar? Si no es que la sangre de Jesucristo ha perdonado todos y cada uno de nuestros pecados. Dice, y termino con esta lectura, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Nos engañamos rotundamente. Y la verdad no está en nosotros. Pero, y ahora viene lo fuerte, si confesamos nuestros esa es otra cosa, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Amados, el rey David pecó, hizo cosas terribles en su vida, terribles. Y no solamente él experimentó esos pecados en su vida, sino que después incluso en su familia y en sus hijos él sufrió consecuencias
tremendas de hijos rebeldes, hijos que querían matarlo, hijos que se querían encargar de destruirlo para ocupar su lugar. Y todo eso él sabía por qué, ¿verdad? Incluso hasta algunos tuvieron que morir. Pero amados hermanos, Dios es un Dios que perdona siempre. ¿Cuántos dicen amén? No dudes nunca de esto. Dudas si quieres de otra cosa. Pero de que Dios, cuando le pedimos perdón y nos arrepentimos, verdaderamente perdona, no te quepa la menor duda. Si no estás dispuesto a perdonar, no sirves para vivir. Si vas a vivir no perdonando, mejor es que te vayas con el Señor esta noche mismo. Porque vivir sin querer perdonar es vivir amargado y amargando a los que viven a tu alrededor. Si no vas a vivir aplicando el perdón que un día el Señor aplicó a tu vida, la vida no tiene ningún sentido. Porque la vida es el tiempo que Dios nos da para demostrarle de una forma práctica a todas las personas que nos rodean y conocemos y no conocemos, de que verdaderamente cuando Dios perdona, es un Dios que nos levanta, que nos restaura, que nos da una segunda oportunidad y que vuelve a confiar nuevamente en cada uno de nosotros. ¿Qué les parece? ¿Confiarías en un traidor? ¿Confiarías en alguien que te ha dado una puñalada? ¿Confiarías en alguien que te ha vendido? ¿Confiarías en alguien que te ha negado? Difícil sería, ¿verdad? Sin embargo, el Señor nos da un ejemplo de cómo Él volvió a darle una segunda oportunidad a Pedro y cómo nos da oportunidad a todos y a cada uno de nosotros cuando verdaderamente Él ve que hay un arrepentimiento. ¿Y arrepentimiento qué es? Es cambiar. Vete, yo te perdono, pero no le dice, pero sigue pecando. No, ¿qué le dice? No peques más. El hijo pródigo regresó, yo te perdono, pero no la vuelvas a liar otra vez. Entonces vemos que el Señor nos da una segunda oportunidad, pero para demostrarle que verdaderamente hemos cambiado. Y quiero terminar solamente diciendo algo. El primer hombre en la Biblia que vemos que se pone a bautizar públicamente a la gente, ¿quién fue? Juan el Bautista. Bien. Juan el Bautista pedía que los que querían ser bautizados hicieran algo que Jesús nunca pidió, por una sencilla razón. Porque el Señor no hace falta que hagamos nada para saber si verdaderamente hemos cambiado o no hemos cambiado. ¿Qué pedía Juan a los que querían ser bautizados? Haced frutos dignos de arrepentimiento. En otras palabras, demostrad con las acciones, con los hechos, no con las palabras, sino con los hechos, que verdaderamente estáis arrepentidos. Cuando yo vea que verdaderamente habéis cambiado, que habéis dejado vuestra doble vida, que verdaderamente estáis arrepentidos, entonces venid y sed bautizados. Pero el Señor no tiene que pedirnos que hagamos algo visible para demostrarle que nos hemos arrepentido o no, porque Él ve el corazón, Él no ve la apariencia exterior y Él sabe si verdaderamente vamos en serio o no vamos en serio. El arrepentimiento no es un remordimiento de conciencia, me han pillado, me han descubierto y sigo en lo mismo, no. El arrepentimiento es que hay diferentes niveles de arrepentimiento. Hoy justamente hablábamos de eso. Hay diferentes niveles de fe. No todos tienen la misma fe. La fe que hoy no tienes, a lo mejor dentro de un año la podrás tener. Se puede ir creciendo en fe, se puede ir creciendo en conocimiento bíblico, se puede ir creciendo en tolerancia. Y también el arrepentimiento, aunque hay un arrepentimiento inicial, las lágrimas, el dolor, la pena de que he pecado y tal y cual, el arrepentimiento tiene distintos niveles. El nivel superior del arrepentimiento, cuando verdaderamente yo sé que el pecado que cometí contra Dios está desterrado de mi corazón y de mi mente, ¿sabéis cuál es ese nivel? Cuando me da asco y aborrezco el pecado. Ese es el principio de la sabiduría. Dicen, es que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, sí, pero es que hay otro versículo que dice que el principio de la sabiduría es aborrecer el mal. Cuando aquello que me deleitaba, cuando aquello que me atraía, cuando aquello que me dominaba, ya no solamente no me domina, sino que ni siquiera me domina y ni siquiera me atrae lo más mínimo, sino que incluso hasta me da repugnancia recordarlo. Incluso me da hasta rechazo el pensar que yo en un momento determinado de mi vida hice, pensé, miré, toqué ciertas y determinadas cosas. Ese es el nivel superior a que el Señor nos quiere llevar. ¿Cómo se llega a ese nivel? ¿Con el tiempo? No. Ese nivel se llega cuando me acerco al Señor. Es decir, cuanto más me separo de Dios, más tolerante me hago con lo que hago. Si tú quieres saber
a qué distancia tú vives de Dios, mírate y pregúntate qué es lo que hago. Cuando yo hago, miro, observo, me deleito, toco, escucho una serie de cosas y ni siento ni padezco, la distancia entre el Señor y yo es terrible. Pero cuando yo voy a volver a ver, a tocar, a oír, a hablar, a pensar, etcétera, etcétera, sobre ese tema, y en ese momento yo me pongo en guardia, digo, epa, cuidado con esto, y yo digo, fuera, no puedo ver esto, no puedo hablar este tema, no quiero tocar este tema, es porque yo me he acercado al Señor. No es cuestión de tiempo. Bueno, con el tiempo viene el aborrecimiento al pecado. No, no, no. A veces he visto que con el tiempo la gente se hace más tolerante incluso que antes. Ese nivel de arrepentimiento donde ya me provoca náuseas. El pecado que antes me dominó es cuando yo he vuelto al Señor y ya no dejo de pecar por miedo al castigo, sino que ya dejo de pecar porque amo tanto a mi Dios, que aunque me ofrecieran el mundo entero por aquello en comparación con lo que yo tengo en el Señor, no merece la pena. Entonces pregúntate, ¿qué nivel de tolerancia hay en tu vida con la televisión, con el ordenador, con tus conversaciones, con los chistes que cuenta, con el estilo de vida que lleva, con la ropa como te viste, con la forma como caminas, cómo miras a otra persona? Mírate a ti mismo. Es un test que el Señor cada día pone delante de nosotros. Según así reaccionemos, esa es la distancia que hay entre el Señor y nosotros. Cuanto más cerca estemos del Señor, menos atractivo me va a parecer el mundo. Cuanto más le dé la espalda al Señor, más atractivo me va a parecer lo que me ofrece el enemigo. Así que en esta tarde, todos los que estamos aquí tenemos que hacernos esta pregunta. ¿A qué distancia hoy, en esta tarde, en esta noche, nos encontramos del Señor? ¿Tengo temor por el pecado? ¿Me da asco el pecado? ¿O todavía se me van los ojos? ¿Todavía me domina tal? Amigo, alguien dijo que las tentaciones son proporcionales a nuestro nivel de crecimiento en el Señor. Es decir, cada uno es tentado en el área que no ha dominado. A mí, por ejemplo, la droga no me tienta, porque a mí la droga nunca me dominó. Pero cuando hay un chico que ha estado en el mundo de la droga y baja la guardia, se separa un poquito del Señor,